Bueno, mi nombre es Laura Bermúdez, soy de Citibel, soy la fundadora y directora de Alcaba Producciones, una editorial que se dedica a la edición de libros de autores independientes. El autor independiente es aquel que no es elegido por una editorial tradicional. El editor tradicional tenía muchos proyectos para editar y elegía en el cual iban a invertir. Hace bastantes años ya, más de 20 calculo, que surgió este formato de editoriales para ayudar a los autores independientes. Y se ha multiplicado la cantidad de autores desconocidos, que no tienen fama, que no garantizan ventas, porque no son tan reconocidos, pero que tienen algo para contar. Y bueno, y así la vida me fue llevando, trabajando en una editorial. Me contacté con un editor anciano, que él iba con su varijita y se reunía con los autores y iba y venía a la casa de los autores, era móvil él. Y cuando yo estaba en la redacción del diario, ahí en esa editorial, y cuando él venía, a veces sacaba de su varijita o su maleta algún libro que había salido de impreso y me lo mostraba. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Le decía yo. Y él me contaba cómo lo hacía. Y me contó, me sembró lo que él hacía. Y bueno, después, conversando con una compañera, nos propusimos iniciar algo. Al final con ella no lo inicié con otra persona. Nació Alcaba. Comencé a cursar la carrera. Vivía en Capital, yo en ese tiempo, cursé allí en la UBA. Y me enteré bastante más de lo que era el tema. Y además de editar de oficio en varios lados. Bueno, nació en mi corazón y ahí venía gente amiga. ¿Vos me podés hacer mi libro? El primer libro que hice, yo tenía cursado el primer cuatrimestre de la facultad. Al segundo cuatrimestre pidieron a los alumnos que presentaran, si tenían, o profesores, sus proyectos editoriales, si tenían libros impresos, que los trajeran. Yo llevé 3, los que más me gustaban, y bueno, uno de ellos cayó entre los seleccionados que fueron a Frankfurt, a la Feria del Libro de Frankfurt. Yo nunca fui, pero el libro fue. Así que, ¿por qué un libro va? Por la manera en que está editado, porque respeta los requisitos de la edición, porque yo lo que aprendía lo volcaba. Y bueno, y lindo diseño. El libro tiene que venderse por la tapa y por el título, tiene que ser atractivo. El libro te llama. Yo he comprado el libro porque me llamaban. Pasaba una vez, lo vi, pasaba otra vez. Disculpen. Bueno, a eso nos dedicamos. Hoy llegó a mi casa un libro que acaba de salir, todavía no lo recibió el autor, y a mí me llegaron para hacer el registro. Miren qué linda tapa. Bueno, a mí me gusta mucho esto, los colores cálidos, los colores combinados, el buen arte y la tipografía grande. Algunos no salen así, son diferentes porque a veces nos adaptamos al gusto del autor. ¿Sí? Siempre le decimos, si hay guerra espiritual, ninguna serpiente. ¿Serpiente? No. Le dijo la secretaria de la pastora, no, a nosotros tampoco nos gustan las serpientes. Ah, bueno, serpientes, no. Bueno, trabajamos con gente cristiana, con pastores, con líderes en la Argentina, fuera de la Argentina, todas las provincias, países vecinos y también de Europa, generalmente argentinos que están fuera, que se enteran, el boca a boca es nuestra mejor promoción. Y les hacemos los libros, los que están fuera, no se los podemos imprimir, pero les damos los archivos para que los publiquen a través de Amazon. Y hoy justo me llamó uno de los que está allá, un argentino, que tenemos el libro ahí, precioso testimonio, y está en España, después de haber fundado iglesias en Holanda. Ahora está fundando iglesias en España, tiene 78 años, y el año pasado hicimos un libro. Bueno, ese es nuestro servicio. Terminamos siendo como familia, conocidos. Y bueno, agradezco al Señor por esta oportunidad de estar en esto, porque amo leer, por eso que corrijo los libros más de una vez,
Los corrijo y los vuelvo a corregir hasta que quedan bien y amo que se lean bien, que sean entendibles y que la lectura fluya, que el libro te atrape. Como nos decía un profesor, el diseño del libro y la redacción del libro tiene que hacer que la persona se meta en el libro y se olvide de que está leyendo y que tiene un libro en la mano. Nada tiene que distraerlo, ¿no? Los libros muy sobrecargados, no, nada sino el contenido. Y bueno, tras esa filosofía nos hemos movido y nos gusta. ¿Qué les puedo decir? Algo más. La escritura y el escribe está en la Biblia desde el principio. ¿Saben quién fue el primer escritor? Dios. Él escribió con su dedo en las tablas que Moisés le preparó los 10 mandamientos. Moisés después, en un arrebato de ira santa, los rompió. Pero le dijo el Señor: ve ahora, prepara otras tablas como las que hiciste la otra vez. Y sube otra vez. Otros 40 días en el monte para que Dios con su dedo escriba. ¡Qué maravilla! Escribe. ¿A cuánto le dijo escribe? Lo tenemos a Isaías. El Señor lo mandó a escribir. Lo tenemos a Jeremías. Cuando el rey le quemó el rollo a Jeremías, que Baruch se lo leyó y que se lo tiró al fuego, hoja por hoja lo cortaba, eran rollos de cuero, los cortaba y los quemaba. Dice que Baruch volvió y Dios le dio a Jeremías las mismas palabras y aún mayores. Y esas aún mayores eran mayores juicios que venían sobre Israel y sobre Israel. Y escribe, Habacuc, escribe en tablillas de madera que se les hacía, ¿cómo se les dice? Se les sacaba la madera, se hacía una base, se lo cincelaba, se le hacía una base, le quedaba el borde y se llenaba de arcilla. Mientras la arcilla todavía estaba blandita, con un cincel se escribía y después se lo dejaba secar al sol. Así se han encontrado arcillas, tablillas y también escritos en piedra desde el 3500 a.C., la época de los sumerios, allí en la zona de Nínive, de lo que pudo haber sido esa zona del Edén, 3500 años antes de Cristo. Es decir, se encontraron escuelas, dicen los arqueólogos, de 2000, 2200 antes de Cristo. Probablemente en Ur de los Caldeos, probablemente estudió y aprendió a leer ahí. Escribe. Abraham no escribió nada, él caminó en fe, pero Moisés escribió el Pentateuco, y de ahí, además, todos los demás, todos los profetas que están en la Biblia escribieron. Y si no escribieron ellos, lo hicieron en el dictado. Y en el Nuevo Testamento, ¿qué podemos decirle? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Lucas no fue discípulo, pero él escribió lo que le contaron, se dice, Pedro y María. Y se lo escribió a Teófilo. Parece una persona importante porque se llevó un libro. No era fácil tener un libro, un rollo, con las historias de Jesús desde el nacimiento, que no están en los otros evangelios. Ese relato que hizo Lucas, minuciosamente, historiador, tratando de dejar de todo lo que se contaba, dejar lo que él podía comprobar. ¿Y qué más? Pablo, 13 epístolas. Juan, el apóstol, escribió un evangelio, 13 epístolas y el Apocalipsis. Que el Señor le dijo, sigue acá. Y él escribió todo lo que el Señor le decía. En un momento sonaban los truenos, los juicios, y el Señor le dijo, no escribas esto, porque está reservado para el tiempo del fin. Y no nos enteramos qué dijeron los truenos, porque los truenos hablaban. Interesante, que gracias al Señor, por eso me traje la Biblia, chiquita. La escritura es parte de esto que tenemos aquí. Si ellos no hubieran sido obedientes en escribir, nosotros no nos hubiéramos enterado de todo lo que nos enteramos y no podríamos seguir sus pisadas. Y la idea es que nadie se guarde algo que Dios le enseñó.
ponelo por escrito, encontrar la manera, pedí ayuda. Nosotros te ayudamos una vez que está escrito, antes no. El proceso lo tenés que hacer vos, el embarazo y el parto. Nosotros te ayudamos con lo que ya nació y de ahí te ayudamos a transformarlo. Esta es la idea, yo estoy contenta, el Señor me puso en mis manos. Hace 16 años que estamos, en 2010, en junio del 2010, abril, había renunciado a la editorial en la que trabajaba y comencé el desarrollo de eso. Encontré el título, el nombre, Aljaba, Isaías 49:2, me escondió en su mano, ¿no? Me hizo una flecha afilada, me escondió en su mano y me guardó en su aljaba. Me escondió en la sombra de su mano. Bueno, Aljaba me gustó. Ahí están los libros escondidos en la editorial. Ahora los estamos sacando a la luz. Mírenlos por lo menos, se los prestamos. Para que puedan hacer su camino, como una flecha, llegar a donde tienen que llegar. Ser disparados y poder llevar el estímulo, la bendición, la vida que transmiten esos escritores. Todo suma, y es para el reino de los cielos, para la edificación de la fe. La meta más larga que tenemos es llegar a lugares donde la escritura no llega. Poder traducir, poder enviar, colaborar con aquellos que quieren tener literatura donde no está. Veremos lo que el Señor prepara. Los tiempos son difíciles, pero para el Señor no. Él nos dice, escribe. A mí me dijo, edita. Me dio la comisión, la encomienda y todavía no me la pidió. Así que acá estamos, seguiremos mientras el Señor diga. No sé qué más. No, te voy a hacer dos preguntas Sí. y vamos a ver un videito de la editorial. La primera es, vi que tenés varios libros que son testimonios. Sí. La primera pregunta es cuál te impactó más de esos. Y la segunda es, ¿qué temas crees que falta escribir más? Que se escribe poco, ¿sobre qué temas? Esas dos preguntitas. Mira, me impactan los últimos, porque un libro tapa al otro, yo ya, pero libros muy hermosos, he hecho, muy hermosos. Estos últimos que tengo acá coincidió que son personas con testimonios impactantes de conversión y una vida en el camino del Señor totalmente arriesgada y entusiasta. Entonces nos ha llevado a ir por caminos de fe. Es solo un estímulo. De esos tengo varios ahí. Evangelistas, coinciden el tema, evangelistas que salen a hacer la obra de Dios y tienen muchos testimonios para contar y que estimulan. Tengo varios ahí. La verdad que no te puedo elegir uno. Sí sé lo que falta. Falta literatura para niños y para adolescentes. Yo no encuentro. El adolescente sale de la primaria, el pre, a los 11 años termina la primaria, a los 12 está la secundaria y es un mundo totalmente corrompido. Sea el colegio que sea, los chicos son corrompidos. Y se encuentra con una realidad que si él quiere pertenecer al grupo, tiene que adaptarse. Y ando buscando eso. Quizá acá haya alguno que va a escribir. ¿Cómo no? Sí, Dios quiera, teniendo en mente un nene o una nena. Bueno, falta literatura para jóvenes también. Bueno, y cuentos infantiles con valores. No necesariamente los de la Biblia, que son los que más se consiguen, las historias de la Biblia, la ovejita y todo eso, o David y Goliat, sino historias con valores que muestren los conflictos que sufren los niños. Hay algunos cuantos que están escribiendo sobre el bullying, sobre todos estos problemas, ministerios. Bueno, de eso falta. Muchas gracias. Vamos a ver un videito de la editorial de Java. Pido que miren para allá. Gracias, amigos.
cortó? Si tienen alguna preguntita vayan pensando por después. Yo te digo Iván, no sé por qué Iván. Acá de Francisco Iván, pero Iván, Pastor Iván. Vamos a escuchar a Iván, que tiene este libro hermoso. Yo te digo, lo voy a comprar ya porque me encantó el tema que habla. Pero bueno, contar un poquito de tu historia sobre el libro. Te escuchamos. Okay. Yo les bendiga a mis hermanos. Primeramente agradezco a los que organizan la oportunidad de poder presentar estos materiales que el Señor nos da. Bueno, mi nombre es Francisco Iván, pero todo el mundo me dice Iván desde mi infancia, así que Francisco queda como para la nota nada más. Yo le digo Francisco. Sí. Bueno, este libro tiene plasmado en él gran parte del ministerio que nosotros hemos desarrollado durante 30 años aquí en Argentina. Mi esposa, yo y mis dos hijas mayores somos chilenos. Vinimos ya hace unos 32, 33 años a Argentina por causa del ministerio. Y acá el Señor nos dio 3 hijos más, así que nuestra familia es multicultural. Tenemos chilenos y argentinos. Y tengo la profunda necesidad de abarcar un tema que no lo he podido ver en ningún otro lado como un ministerio intencional. He tenido la oportunidad de viajar a varios países de América y de otros lugares. He estado en cientos de iglesias predicando, ministrando. Nunca vi una iglesia que tenga un ministerio o un departamento de restauración, que tenga una tarea intencional hacia esa área. Porque pareciera ser que cuando una persona peca en la iglesia, es como que la iglesia lo desecha. Pareciera ser que el pecado que comete un líder, un pastor, un hermano, quien quiera que sea, inmediatamente lo descalifica y la iglesia, en vez de comportarse como un ejército natural en la naturaleza, un ejército, levanta sus heridos y los arrastra hasta encontrar un lugar seguro, la iglesia pareciera que al que cae le pasa por encima y ojalá que se vaya. Y la restauración, en estos términos, yo creo que es una tarea tan importante porque cientos de personas han quedado relegadas de la fe porque no han encontrado el apoyo, no han encontrado el sostén que requiere que reemplace su debilidad, porque el que se entrega a Cristo tiene una tarea muy amplia para poder cumplir, tiene que aprender nuevas cosas, tiene que dejar vicios, tiene que dejar amistades, y ese proceso que sufre una persona que recién se entrega a Cristo, si la congregación no le ofrece amistad para el reemplazo de ese tipo de acciones, esa persona sucumbe ante la tentación, la provocación, la burla de los que lo conocían. Y de hecho, este es algo tan común porque yo quisiera que usted levante la mano si conoce a alguien que esté apartado, familia, amigos, vecinos, compañero de trabajo. Levante la mano, déjela en alto si conoce a alguien que está apartado. Miren para allá, deje la mano en alto. Este es un problema real, este es un problema que sí está. De hecho, estadísticamente, por cada uno que se congrega, hay 8 que están afuera. Así que si una congregación tiene 100 miembros alrededor de la iglesia, hay 800 hermanos apartados. Y lo grave de todo esto es que nadie está haciendo algo por el rescate de esas almas que valen tanto como la nuestra. La tarea de restauración es ardua, requiere de paciencia, empatía, requiere de una dirección. No se trata tan solo de hacer una oración por alguien. Esa persona necesita, aparte de comprensión, necesita vencer su red de pecado, porque todos tenemos o hemos tenido una red de pecado, personas que proveen pecado, personas que nos invitan al pecado, al mal, sea familia, amigos. Cuando comenzó a proliferarse el WhatsApp, se comenzaron a hacer grupos de los egresados del 90, de los vecinos del barrio tanto, y se armaron muchos grupos y personas. Al principio los grupos eran todos de amistad, ¿cómo te va? ¿Dónde vivís tantos años? ¿Tienes hijos? Etcétera. Pero una vez que termina esa introducción, comienzan los videos, comienzan las malas intenciones, comienzan digamos, contenido que aparta a un creyente de la gracia de Dios.
y necesitamos nosotros como iglesia hacer algo para la restauración de ellos y no tan solo tener un tiempo de oración. Necesitamos organizarnos para salir a buscar la oveja perdida que puede que esté a la vuelta de la esquina. Y tal vez hemos conversado con esa persona muchas veces, pero nunca hemos hecho algo intencional para la restauración de esas vidas. Y el libro se trata de eso, da detalles sobre los procesos que sufre una persona para encontrar el perdón, cuando esa persona ofendió a otro, cuando ofendió a Dios, cuando necesita dar perdón, necesita también perdonarse a sí mismo, que es un aspecto muy complejo, avanzando por supuesto en lo que la congregación ofrece, y tal vez una garantía que tenemos sobre un inconverso es que el hermano, que la persona que está apartada conoce el lenguaje, sabe cuando yo le digo que Dios te bendiga, vamos a orar, él entiende todo ese lenguaje, él sabe de la Biblia, él conoce las alabanzas, él sabe toda la terminología que utilizamos, sabe lo que es ofrendar, orar, ayunar. No tengo que discipular a esa persona, tengo que encargarme de restaurarlo. Y ese es el punto con este libro, que nos ayuda a conocer. Yo le designo el capítulo 15 de Lucas como el capítulo de la restauración. Ahí está la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, la parábola del hijo pródigo, que son parábolas que hablan acerca de este proceso de restauración. Y lo hermoso de esas parábolas es que cada una de ellas termina diciendo la misma expresión. Cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el reino de los cielos. Y obviamente necesitamos despertar al restaurador que todos tenemos adentro para provocar fiesta en el reino de los cielos. Yo en forma personal fui motivado a desarrollar esta tarea porque cuando yo tenía 15 años mis padres se vinieron de Chile para acá como misioneros por la iglesia metodista y yo me quedé solo trabajando en la costa del país de Chile. Así que imagínense, solo, yo crecí en una iglesia desde la infancia, así que tuve todos mis amigos que trabajábamos en el lugar, eran todos inconversos y yo era el único creyente. En esos años se hacía notar esa diferencia, la burla y el menosprecio por ser cristiano. Así que lentamente dejé de congregarme y comencé a hacer amistades con ellos, comencé a ir a fiestas, comencé a adquirir algunos vicios, de fumar o de tomar cerveza o cosas así, hasta que lentamente fui enfriándome. Y pasaron, cuando tenía 18 años, un año y medio más o menos, de que yo me estuve alejando del Señor, sentí un día sábado, sentí una profunda necesidad en mi corazón de ir a la iglesia. Y yo hacía mucho tiempo que no iba a la iglesia y había visto una congregación viajando en un micro y dije, bueno, a esa iglesia voy a ir. Así que ese sábado fuimos a la casa de uno de los amigos y estuvimos en fiesta toda la noche con música, fumando y todo eso. Así que yo dije, yo no me voy con ustedes, yo me voy a la iglesia. Y bueno, todos se rieron porque pensaban que era una broma. Pero bueno, yo literalmente iba a ir a la iglesia y tenía esa decisión. Llegué a la iglesia, a la escuela dominical, llegué antes de que abriera la iglesia porque era muy temprano. Estuve en la clase de jóvenes de la escuela dominical, así que yo dije, ni bien termina, yo me voy corriendo porque ya digamos, mi conciencia está tranquila porque vine. Así que rápidamente me puse de pie y cuando estoy en la puerta, el pastor me grita desde el púlpito y me dice, ¡joven! Quédese un ratito que necesito hablar con usted. Entonces yo lo miré y yo, sí, usted no se vaya. Bueno, así que me quedé ahí hasta que él se despidió de la gente. Cuando él viene, el pastor me dice, quiero invitarte a almorzar. Bueno, le dije yo, digamos, era como que estaba entregado porque no tenía cómo rebatir lo que él me decía. Me dijo, bueno, te quiero invitar a almorzar. Sí, le dije yo, bueno, vamos. Caminamos un par de cuadras donde vivía él. Me presentó a su esposa, a sus hijos. Me quedé ahí a almorzar, todo. Era como extraño para mí porque yo decía, ¿qué hago en esta casa? Porque no conozco a nadie. Y bueno, me dice él, mira, ¿sabes qué? Mi hijo está en otra ciudad ahora, pero su habitación está disponible. Si querés dormir la siesta,
y después vamos al culto de la noche. Sí, le digo yo, no hay problema. Bueno, me fui, me dormí la siesta, me fue a despertar a eso de las 6:30 y nos fuimos a la iglesia. Y yo con la ropa toda la misma que tenía, todo así, bueno, maloliente como estaba, me fui a la iglesia. Y esa noche, el Espíritu Santo transformó mi vida. Una persona desconocida me abrió la puerta de su casa, me abrazó, no me juzgó y el Señor me restauró. Por muchos meses, Él cada culto me abrazaba, me animaba y gracias a ese hermano que está en la presencia del Señor ahora, yo pude enderezar mi vida. Estando solo. Y es justamente por eso, porque yo soy fruto de la tarea restauradora de alguien, es que el Señor me llamó a restaurar vidas y hemos trabajado en la restauración de 13 hijos de pastores ya en estos 30 años de nuestra ciudad de Verazategui y cientos de personas que han pasado por la congregación y han encontrado restauración y salvación y vida eterna. Así que los animo para que tomen la iniciativa y hagamos que hagan fiesta en el reino de los cielos. Amén. Bueno, también 2 preguntitas para vos. Veo lo que dice guía práctica para rescatar lo que se había perdido. La primera pregunta es, ¿en qué dejamos de ser prácticos? ¿En qué cosas estamos dando vuelta y no somos más prácticos? Y la segunda, si crees que hemos perdido el valor del uno. Esas 2 preguntas. Bueno, lo práctico consiste en tener un plan, en decir, voy a restaurar a alguien, pero ¿cómo lo hago? ¿Cómo llego? Hay un proceso a través de estas líneas que indican cómo buscar un apartado, porque justamente todos levantamos la mano. No da el tiempo de ahora, pero si pudiéramos hacer una lista con los nombres de todas esas personas, nosotros tendríamos una base de datos. En el libro al final hay una encuesta para realizarla a ellos, como de la manera de acercarse a ellos y tener la intención de hacerlo. Aunque todos podríamos trabajar en esto, pero se hace como necesario que la iglesia tenga un equipo de restauración, que haya un grupo de personas que estén capacitados para eso y con la visión de alcanzar los perdidos. Es lo que pasa como cuando uno se compra un auto. Si usted se compra bueno, yo me acuerdo, nos compramos un Corsa hace unos años y después que recibimos el Corsa, veíamos Corsa por todos lados. ¿No le pasó a usted si se compró un auto? Al otro día vio de esa marca por todos lados. Bueno, cuando usted ponga en su corazón el deseo de restaurar, le van a llover los apartados para que lo pueda hacer. Entonces, la práctica consiste en eso, en la practicidad de saber qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer y cómo encontrar a esas personas. Bueno, un aplauso. Recuerden que todos los libros que están presentando acá van a estar allá al final, así que no sé cómo van a hacer, pero yo me quiero comprar todo así. Encima cada vez que escucho más me quiero comprar más. Y mi mujer es 10 veces porque yo, así que no sé qué vamos a hacer. Bueno, vamos con Jorge. Los dos tenemos un autor preferido que es Dostoyevski, así que... Buenas noches, mi nombre es Jorge Zárate. Empecé a escribir, tengo 38 años, empecé a escribir a los 17, a mis 17. No era cristiano todavía, no conocía prácticamente nada del Señor y los planes de Dios. Pero bueno, todavía conservo algunos escritos de aquella época y siempre que vuelvo a esos escritos incluso me ayudan a ser agradecidos con Dios, a no vivir en piloto automático y recordar de dónde me sacó el Señor. Recién me convertí a los 21 años. Quise dejar de escribir cuando me convierto porque era como que volvía un poco la sensación oscura de esas poesías que yo escribía, de cómo yo me sentía o de cómo naturalmente se siente alguien que tiene el corazón vacío. Y bueno, una noche soñé que iba caminando por el centro de la ciudad y aparecía un cuaderno blanco delante mío y me miraba la mano y tenía un lápiz. Y bueno, ahí es como que entendí que había un propósito de escribir, que había
una misión, ¿sí? O una visión que Dios ponía en mí, y la visión que ya hace muchos años que conservo es que todo lo que yo escribo lo entiendan ustedes, que conocen de la fe y todo, pero que también el que está afuera lo entienda y lo pueda recibir con la misma profundidad que lo recibirían ustedes. Entonces, bueno, de ese tiempo a esta parte publiqué teatro, publiqué cuentos, publiqué poesía, fábula. Acerqué también escritos a profesores en la facultad, profes de filosofía, de psicología, y siempre Dios respondió a esas cuestiones, ¿sí? No te digo que uno iba totalmente relajado porque te daba un poco de cosa, pero siempre sorprendió y siempre lo entendí como una semilla que uno siembra en el corazón de ellos. Desde que me convertí justamente estoy en la calle o en la plaza, en los hospitales, y bueno, con los libros también intento reflejar eso mismo. Pude participar. Yo nací en Tierra del Fuego y bueno, la gobernación de Tierra del Fuego me invitó en su momento a dar charlas en la Feria Internacional del Libro, ahí en Capital. Y bueno, uno de los logros más lindos que Dios me ha dado es que bueno, en el año 2023 me declararon de interés cultural en toda la provincia de Tierra del Fuego, y ahora este año, hace 2 meses más o menos, me declararon de interés municipal acá en la ciudad de La Plata, que bueno, ahí pude también dar una palabra delante de los concejales, porque tenía que hablar, cosa que me enteré ahí en el momento, pero bueno, fue una experiencia muy linda, y bueno, creo que Dios también va acompañando esa soledad, si se quiere, del autor independiente, que Lau decía un poco, ¿no? No tenés quien te promociona, no tenés nada de ese equipo atrás, entonces no queda otro que ser uno se hace o concreta entrevista o espacios como este, y la verdad que bueno, es un camino de hormiga, pero es un camino al fin, y hay que ir avanzando. Después hay como hitos, por así decir, en mi carrera como escritor. Uno empezó en diciembre del 2023, me mandan un mensajito, me dicen, hay un pabellón de una cárcel de acá de La Plata que quiere un escritor que le enseñe a escribir. Y yo hace años que le venía pidiendo a Dios poder entrar a un lugar así, para simplemente compartir lo que Dios me ha dado, como una estrategia también para evangelizar, para predicar. Y ahí empecé. Una de las primeras experiencias, la primera vez que estaba por entrar al pabellón, viene la directora de la cárcel, me dice, son todos de población estos. Bueno, ¿qué significa? Son todos asesinos. Suerte. Y Palmera, y ahí entré. Pero siempre ha sido un apoyo muy grande el de Dios, de la necesidad y la cantidad de gente apartada que hay, que han conocido, que son de Berazategui, de Orina, de Florencio Varela. Es increíble. Y Dios también cómo va como cerrando ciclos y abriendo ciclos también, incluso en esos espacios, porque yo venía dando los talleres de escritura, yo le enseño ahí a las personas a escribir sus vidas, y obvio no justifica lo que hayan hecho, pero uno capaz que leyendo sus vidas entendés un poco más. Están en la calle desde muy chicos, 6, 7 años ya están solos, los padres o está preso o está muerto o está en una granja, entonces son realidades muy distintas a nuestra niñez, a lo que nosotros hemos recibido. Y bueno, esa vez que entro al pabellón que eran de población, había uno ahí que medio que me medía, me decía que vení, para qué estás acá. Bueno, yo le explicaba bastantes veces, y yo no voy a escribir nada, me dice.
bueno, le digo, lo hace el que quiere, no es obligatorio, y al rato estaba así escribiendo, y en un momento se hacía un silencio, y vos decís, son tipos súper duros, y estaban lagrimeando. Y que no iba a escribir, escribía y escribía, y en un momento agarra su propia hoja y la empieza a romper. Listo, ya me descargué. Nunca supe que, no voy a ir a chusmear, pero nunca supe qué hizo. Otros sí me daban la hoja, me daban me compartían sus vidas en esos escritos. Pero sí ahí también comprendí el hecho de lo profundo que es volcar en papel algo que uno vivió, es como terapéutico, digamos. Hay terapia. Igual te corte porque me llama la atención. Sí. ¿Con qué sentimientos te encontrabas que expresaban el papel esto? ¿Se sorprendió alguno por ahí que veías muy duro que volcaba sentimientos que sorprendían? Sí, la oscuridad de la vida de esas personas. Cómo les va cambiando la vida. Algunos no estaban desde niños en la calle, sino por ahí de una adolescencia más avanzada. Y lo que ellos cuentan es lo gloriosa, por así decir, de la infancia. Y como que quedó ahí marcada su vida porque fue casi el único momento que disfrutaron. Después droga y bueno, toda la oscuridad que eso va alimentando. Y bueno, esa persona ahí me marcó esa experiencia porque bueno, una persona así tan dura, que falta un poco dura conmigo mismo, que obvio yo voy gratis ahí, no es que el servicio me paga. Pero bueno, a partir de eso y a partir de otras experiencias, empecé a pensar en desarrollar un taller de escritura, pero bueno, la visión que Dios ponía en mí era que hay mucho material cristiano que por ahí la gente o no sabe cómo publicarlo, para eso está Laura, pero no sabe cómo escribirlo, y ahí aparezco yo. No, el taller es de escritura y creo que está bueno tener una herramienta así para personas. Yo creo que las vidas de todos merecen ser contadas, porque todos tenemos acá un testimonio, algo de lo que Dios nos sanó, nos salvó, lo que sea. Entonces yo creo que eso es incluso darle como perpetuidad a la voz de Dios. Creo que es clave que se ponga por escrito lo que la gente vive. Y bueno, en ese sentido empecé a desarrollar ese taller de escritura. Y bueno, también hace más o menos un año estoy escribiendo para la aplicación de la Biblia para YouVersion. Se me abrió ahí la puerta para poder empezar a publicar mis propios planes. Y bueno, la verdad que también sorprendido, agradecido a Dios, pero también sorprendido el alcance que tiene, de cómo circulan por los planes por distintos países. Tengo acceso a las estadísticas y bueno, son más de 100.000 planes que la gente se suscribió y bueno, de muchos países. Pero bueno, son puertas. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando uno alcanza ciertos logros, o siempre le digo a Dios, yo jamás me quiero olvidar que uno empezó solo en mi habitación, empecé, por lo menos así es mi testimonio. Y bueno, es importante eso, de así como vuelvo a esas poesías anteriores a convertirme, y eso creo que es importante esto, ¿no? Del enfoque, pero que también yo creo que las historias que vivimos merecen ser contadas, porque en esto que Laura decía, de que Dios mandó a escribir a muchas personas en la Biblia, ellos no eran escritores. Entonces pasa más por prestar atención o prestar el oído a la voz de Dios que por simplemente uno se sienta o no escritor. Así que bueno, esto soy yo, digamos. Y bueno, el libro que les quería presentar brevemente se llama Poesías para mis días en la tierra. Son 30 poesías breves, son poesías
muy reflexiva. Mis libros favoritos de la Biblia son, bueno, Proverbios, Eclesiastés, así que hay como bastante de eso. Este libro es el que declararon de interés cultural este año en la municipalidad y lo pude presentar el año pasado en la Feria Internacional del Libro. Y les quería compartir una sola poesía, que es la última. Dice así: en síntesis, la vida tiene momentos más poéticos que cualquier poesía, más dramáticos que cualquier tragedia, más risueños que cualquier comedia. Sin embargo, la escena transcurre siempre en el presente, caminando hacia el futuro. Bajo el sol que nos alumbra, nadie está exento de nada, ni el joven de morir, ni el anciano de soñar, ni el niño de sufrir. Por el contrario, todos tenemos licencia para soñar a pesar de la oscuridad, perseverar a pesar de la adversidad y hacer borrón y cuenta nueva. Porque lo que sabemos de la vida es porque lo que sabemos de la vida es lo que han escrito de ella, pero aún así, la mayoría de las veces no sabemos los cómo, los cuándo, ni los por qué. Y en ese mar de incertidumbre que ahoga, encontré que solo una cosa es segura: la compañía de Dios. ¿Qué herramientas te da la poesía? Yo creo que la poesía te da una profundidad que ya de por sí es más rebuscada, porque por lo menos yo lo interpreto así. Uno busca con la poesía expresar sentimientos, pero expresarlo de la manera más profunda posible, me parece a mí. Entonces, bueno, creo que tiene que ver también que es como contracorriente a cómo va el mundo, ¿sí? El mundo va como en piloto automático y la poesía te frena, porque vos te pones a reflexionar, te pones a pensar y bueno, creo que por algo uno de los libros de la Biblia también más influyentes son poéticos, son los libros poéticos. Bueno, un fuerte aplauso de vuelta para Jorge. La verdad superó mis expectativas la profundidad. Va a quedar grabado en YouTube, se lo vamos a pasar para que lo puedan volver a ver, para que lo puedan compartir. Pero vamos con mi amigo en el último, Dani Reyes. Bueno, Dani, contanos un poco de vos. Después de escuchar esto, no sé. Ya está, lo queremos ir. ¿Qué digas? Primero que es un placer escuchar a Iván, a Laura, mi hermano que hoy conocimos aquí, y poder disfrutar eso, lo que es la escritura. Y otra cosa, felicitarlo por esta idea, ¿no? de abrir este espacio, porque creo que va a dar fruto y va a ser algo que va a seguir creciendo. Como vos decís, el próximo es el... No, que empezamos con esto, nunca lo hicimos y aspiramos al pasaje de Rocha un día. Vamos. Sí. Bueno, yo empecé a escribir a los 14 años más o menos, porque ya era una obsesión. Primero quería aprender a leer. Un poquito más cerquita puede ser para... Quería aprender a leer para leer la Biblia primero. A los 5 años, 6, ya andaba con el libro de teología en la mano. Después ya quería escribir y escribía poesía, escribía todo lo que podía escribir. Y después con los años empezamos con mi esposa, empezamos a trabajar con los jóvenes y empezamos a editar. El primer libro que editamos fue en el 2006, que es un libro de liderazgo juvenil, que empezamos a trabajar, gracias a Dios, fue de bendición a gente de muchísimos lugares. Luego trabajamos con un libro que es El Regreso, que está allí. Casualmente, Laura es nuestra editora. Yo siempre digo que es una de las mejores editoras que tenemos en el país, ¿no? Su trabajo es excelente. Pero Laura editó este libro, que ese libro lo escribimos con un amigo de Misiones, que es para gente apartada también, pero es más evangelístico, no es tanto como Iván, sino es evangelístico. Tiene dibujos y tiene textos. Entonces, si alguien se apartó, usted va y le dice, tomá. Y me acuerdo que un testimonio que me dijeron es,
yo agarré este libro, lo empecé a leer y me enojé tanto, dice, pero volví al Señor. Eso es lo que quería, lo que anhelábamos. Después hicimos otro libro que me llevó 6 meses más o menos perseguir a los autores. Pero este libro creo que quedan 4 más o menos, no quedan más. Este es hacia un evangelismo integral. Desde Anacondia en adelante creo que están todos, Pablo Rocco y todos los demás. Entonces a cada autor les dije, tenés 6 páginas para escribir y tenés tantas semanas para escribir. Así que después estaba, terminaste, y después algunos me mandaban mensajes enteros y decían, no, tiene que ser más breve, no, y más corto, y hasta que llegamos y terminamos este material, y creo que vendimos más de 3.000 ejemplares, y abarca todo lo que es el evangelismo, o todos los sistemas y formas de evangelización, y ahí volcamos todo lo que era el evangelismo en las calles, personal, por las redes, bueno, todo el trabajo evangelístico. Y el último material que nos tocó hacer fue el de Pensando nuestra fe, que está allí, lo editó Abel Riera, uno de los que había sido director también de Editorial Certeza, y este es un material de desafío. La mitad del material tiene algunos escritos especiales y la otra mitad es desafíos, porque no es solamente describir el problema, sino también presentar opciones. ¿Qué podemos hacer? Dice cada capítulo, y trabajar los distintos temas, que abarcan todos los desafíos que tienen que ver con la fe, con la apatía que estamos encontrando, con enfrentarnos a montones de situaciones de ahora. Hablábamos como con pastores que hay una comodidad muy grande en la gente hoy en día, en el mundo cristiano, ¿no? Después de la pandemia nos quedó algo que es como una apatía muy grande, ¿no? El que me sirvan todo, que me traigan todo, que me den todo servido, ¿no? Y bueno, eso está pasando. Bueno, hay un desafío, entonces son materiales de desafío y constantemente mi pasión es escribir. Algunos me sufren todos los días, hace como 6 años yo escribo devocionales todas las mañanas, pero no es que lo escribo por amor al arte, sino que el Señor me mandó a escribirlos directamente. Entonces es como que cada mañana es el tema. Tuviste piedad y pusiste audio ahora. Yo escucho el audio tuve que poner audio porque muchísima gente me decía que había gente que no sabía leer, gente que tenía problemas visuales, que es muchísimo también, hay gente que tiene sus problemas, pero otra cosa también eran audios que iban a las cárceles, iban a muchísimos lugares, empezó a ir a muchísimos países y bueno, me han mandado esos escritos a veces traducidos a otro idioma. La vez pasada me mandaron un escrito en alemán y yo no entendía nada obviamente, pero me decía esto había llegado a Alemania y era una bendición. Por eso aquellos que quieran, justo alguien me decía, y bueno, algunos de aquí lo reciben, está allí atrás el enlace, pueden suscribirse, pueden verlo, hay más de 800 personas allí, es un grupo que exclusivamente los recibe, los envía, y bueno, y también hay uno que es ministerial, donde se envían materiales para los obreros, pastores, líderes. Respecto de esto, bueno, le doy gracias al Señor, primero por esa pasión, bueno, yo siempre creo que la escritura es fundamental. Hay una cosa que Moisés repite constantemente y era repitan, escriban para que lean, para que vean y para que vuelvan otra vez a preguntar, escriban y vuelvan a ver, a repetir otra vez. Y nosotros tenemos que constantemente escribir y repetir. Si nosotros los pastores o predicadores hacemos un resumen de lo que decimos y tenemos un conjunto de temas, un círculo de temas, y no vamos a salir de ahí, no tenemos revelaciones nuevas, no tenemos cosas nuevas, está toda la Escritura. Entonces, a partir de allí escribimos, y bueno, esa es una pasión, ¿no? Fundamental. Y le agradezco también a mi esposa, que ella soporta esa locura de escribir, y saben que constantemente me está apoyando en esto, y a los hermanos de la iglesia y a tantas personas que aman este arte que es escribir. Y bueno, agradezco a Dios también por esta oportunidad. Una pregunta, antes de... Si alguna quiere preguntar, va a preguntar muy fuerte el micrófono.
Contanos un poquito sobre el libro digital, que creo que está muy bueno para los jóvenes. El que tiene todos los mensajes, ¿te acordás? Sí, es tuyo. El libro digital. Contanos un poquito porque está muy bueno para los jóvenes. Hay un libro digital que se llama Faros en la Red. Faros en la Red debe tener un promedio de 700 frases más o menos hechas. Ahí hay mensajes resumidos, hay algunas cosas muy breves, pero eso está todo preparado para que uno lo pueda utilizar, ya sea para preparar un estudio, un mensaje, armar un cartel. Muchas veces ponemos carteles en Instagram utilizando lo que es Faros en la Red. Sí, son libros digitales, se pueden adquirir en forma digital, lo mismo que varios de los libros que mencionamos, como el regreso, el tema del evangelismo, el de los jóvenes también están en redes digitales o se pueden adquirir en forma digital. Así que eso, cualquier cosa pueden consultarnos después. Ahí tenemos, si quieren sacar una foto o algo. Este está muy bueno, creo, para jóvenes para compartir. Así que ahí tenemos el Facebook, Instagram y el correo. Antes de terminar, ¿alguien quiere hacer una pregunta? ¿Son todos tímidos o alguien quiere preguntar? Mi esposa quiere preguntarla, a ver. Sí, en caso de que quisiéramos escribir nuestro libro, bueno, como dijeron ustedes, no todos tenemos una voz que tiene que ser escuchada y un testimonio para contar o algo que el Señor nos pide que escribamos. Cuando queremos comenzar a escribir, ¿por dónde se empieza? Quizás es muy amplia, pero algún tips que nos puedan dar ustedes para empezar a escribir nuestro libro. A mí cuando me preguntan eso, siempre vuelvo a un libro que me impactó, que lo leí cuando era joven, de una misionera que estaba en África y se había acabado la comida en su orfanato, con un montón de huérfanos, y le habían avisado que había una caja en el correo, pero le quedaba 200 kilómetros. Y ella sale caminando por el desierto de África, y mientras va caminando, así comienza el libro. Ella va recordando en el libro, desde su infancia, vuelve para atrás. Y entonces el libro ya te atrapó porque vos querés saber qué pasaba con todo lo que te había contado el orfanato. Y bueno, y cuando llega el punto de que ella rompe su noviazgo porque tiene un llamado al África, se va sola y llega y la aceptan y vienen los niños huérfanos. Cuando llega al punto de otra vez que se acaba la comida y decide irse a buscar la caja, te enterás de que cuando ella llega la caja ya la habían devuelto. Y ella tiene que hacer otra vez caminando los 200 kilómetros, no sé cuántos días. Y cuando llega, uno está intrigado. Dice que ella no sabe cómo, pero los niños habían comido todos los días. Pero esa fue la habilidad del editor o del escritor o de ella, no sé, que hace que el libro de entrada te atrape. Siempre les digo, empezar por la parte impactante, la que te hizo despertar, la que te planteaste cómo llegué hasta acá y de esta quién me saca. Empezar por ahí, contar esa historia y después andar para atrás. Soy fulanita de tal, nací en tal lado, tengo una familia. Entonces, eso para contar relatos, biografía, hasta que volvés al punto y después contar. Algunos lo han tomado, pero me parece bueno. Tenés que tener algo que contar. En primer lugar, tenés que tener un mensaje que te arda y después pensar en quién lo va a leer. Ponerte de acuerdo quién es el lector, porque algunos, yo les tengo que decir, ¿a quién le estás escribiendo? Fíjate a quién le escribís. ¿Le escribís a gente joven? ¿Le estás escribiendo a pastores? Definite, porque de eso depende después quién va a leer el libro. Entonces, si vos tenés una historia, no necesariamente tenés que comenzar por tu infancia, pero sí poner un punto en tu vida en el cual vos hiciste clic. Y de ahí en más podés meter al lector en toda tu vida, tu biografía y seguir. Es un camino. Algunos, generalmente de los que tengo ahí, empiezan por los grandes líos. Las situaciones que ya te quedas atrapada. Lo que Dios hace para librarlo. Mi consejo, pero no sé si tienen otro. Bueno, gracias.
Yo en este taller que estoy desarrollando, bueno, clave el mensaje y el público, pero bueno, cuando por ahí no es un libro testimonial ni biográfico, por ahí puede ser más devocional y eso, o desarrollar algún tema, creo que organizar, tener una columna vertebral de lo que querés desarrollar es clave, porque vos no te podés ir abrir a tantas temáticas porque no deja te está yendo del mensaje que vos querés dar. Entonces, mantener el enfoque creo que bueno, es clave. Pero bueno, como dice Lau, lo que vende son los problemas de la vida, digamos. Entonces, sí, claro, el bosquejo y bueno, mantener el punto de interés siempre ahí alto. Si por ahí empezás con descripciones interminables y todas esas cuestiones, se va perdiendo el interés. Hay un punto nomás. Hace unos años tenía que hacer una tesis y yo ya estaba pasando para adelante la tesis. Entonces, en un momento leí a una coach de México que escribió lo siguiente. Dice, los grandes problemas se solucionan convirtiéndolos en pequeños problemas. Si vos tenés un gran problema, separarlo en partecitas, hacerlo pequeños problemas y vas resolviendo de a uno. Me quedé pensando y digo, pero ¿y si la tesis es eso? Tengo un problema, entonces lo voy a hacer, voy a separar en pequeños problemas y voy a empezar a trabajarlo y de esa forma, en una forma sencilla, armando una columna vertebral, como decía, armando un bosquejo, un índice. Empecé a trabajar el índice, punto por punto, en forma pequeña, y en 6 meses estaba terminado. Entonces, se puede lograr en una forma organizándonos, eso principalmente. ¿Alguien más tiene una pregunta? Tengo una pregunta. Dale. Estaba esperando si podía hablar, si no hablo. Sí. Tengo una duda. Por ejemplo, uno tiene ganas de escribir un libro. Yo soy docente, ¿no? Supongamos que quiero escribir un libro infantil con enseñanzas para los niños, pero obviamente también llevado a la palabra. Y uno dice, bueno, yo escribo, pero llega un punto en el que hago con lo que escribo. ¿A quién recurro? ¿Cómo lo hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Cuál es el soporte para eso? ¿A quién necesito? Esa es mi pregunta. Y un editor, una editora. Por ejemplo, en el alguien caso que... de ustedes, que ustedes tienen la Claro, editorial, ¿no? sí. ¿Qué hace uno? ¿Les acerca, les habla, les escribe? Claro, los autores nos dan en su original en Word, escrito, se los pedimos en Word. Hay autores que nos mandan manuscritos, así que los tenemos que tipear, pero en general vienen en Word y de ahí en más podemos calcular la cantidad de páginas que va a tener una vez editado y calcular el costo de producción, lo que va a salir a diseñarlo, lo que va a salir a corregirlo, lo que va a salir el registro del libro, porque lo registramos en la Cámara del Libro y en Derechos de Autor, los derechos quedan a nombre del autor, y enviarlo a la imprenta, el costo de imprenta, y después los libros salen de la imprenta derecho a la casa del autor. Esa es nuestra forma de trabajo. Siempre tienes que pensar cómo lo voy a vender, porque la idea es que el libro tiene que, de alguna manera, recuperar la inversión que le pusiste. Claro. Tenés que encontrar la manera de cómo lo voy a vender, qué voy a organizar. Hay gente que ha hecho literatura infantil y hace talleres literarios para niños, o hace pequeños eventos. Me encontré en el último evento que tuvimos allí en Berazategui con una hermana que trabaja en el Ministerio de Educación de Capital, en la parte de no sé, Liliana, ¿la debes ubicar? Bueno, no sé bien cuál es su cargo, pero ella dice, yo estoy en la selección de libros, literatura infantil, para que llegue a las escuelas, ¿no? Y estoy siempre buscando. Pero no tiene que mencionar a Dios, porque la educación es laica. Claro. No puede ser un libro, historias bíblicas, abiertamente, se te cruza un padre musulmán o se te cruza un ateo y tu libro es descalificado. Y libros con valores, Claro, con valores. buenos valores, hay tantos valores para resaltar. Y ella dice, yo estoy en eso, siempre estoy buscando.
Así que bueno, ahí tenemos una persona. Y tengo otra consulta. Sí. Si uno, por ejemplo, quiere escribir un libro y es autobiográfico, ¿no? Pero al hablar de uno, eso también involucra a otras personas que formaron parte de tu historia, parte de tu vida. Pero uno tiene que ser respetuoso de que si bien uno cuenta tu historia, ese otro no decidió estar formando parte o estar en ese libro. ¿Se entiende lo que digo? Hay situaciones familiares de conflictos muy fuertes que uno no puede exponer al otro por querer también compartir su historia de vida. Hay que ver qué querés lograr con el libro, por qué querés contar la historia. Yo siempre digo a gente que tiene así historias fuertes, pensá en tus nietos, que ellos lo van a leer. Hay gente que cuenta el nacimiento de su primer hijo, por arribita el embarazo de su segundo hijo y al tercer hijo no lo menciona. Pero vos, ¿cuántos hijos tenés? No, tengo 4. Ni me enteré yo. Entonces, esos detalles no pueden pasar, por eso alguien lo tiene que leer. ¿Vos querés decir algo? Sí, me pasó justamente lo que vos planteás. Un alumno de este taller que doy se divorció, tiene 60 y pico de años y él está haciendo su biografía y claro, tiene 2 hijos y en un momento llegamos al capítulo que él fue desarrollando que hablaba de la ex y la liquidaba. Entonces le digo, trata de ver que esto lo van a leer tus hijos, le digo, tenés que cuidar la imagen de la mamá. Entonces agarró, lo resaltó todo y él mismo se dio cuenta y me dice, me doy cuenta que en este momento que yo tengo que sanar cosas todavía con respecto a ella, me dice. Entonces se anotó ahí, lo trabajamos siempre en el Google Drive, entonces vi que él anotó cambiar enfoque cuando esté sano. Yo creo que muchos deben usar también la ficción, ¿no? Para hablar de ellos, con otros nombres, otra persona. Como para poder transmitir lo que quieren transmitir, pero que nadie quede. Así que bueno. Bien, Marcia nos levantó el evento con 2 preguntas muy... Tengo más, pero lo voy a contestar. Bien, no, es ahora. Es ahora las preguntas. La pregunta es cuánto vale sacar un libro. Y allá está el comerciante, el empresario del niño, lo único que le interesa es cuánto sale. Los números. Para vos 3,5 millones. No, tanto no. ¿Cuánto tarda en salir un libro? Todo depende de la cantidad de páginas. Claro. ¿Cuánto ¿Cuánto tarda en escribís? salir un libro? No, depende de la cantidad de páginas. En salir, o sea, En ¿Cuánto salir, tarda en salir un libro? 2 meses y medio. Ah, Depende de la cantidad de páginas también. Más o menos. Tengo gente que escribe muchísimo. Entonces te da ganas de recortarlo. Porque se transforma en una tortura para el editor. Pero no quieren sacarle nada porque se lo dio Dios. Intocable, ¿no? Entonces, bueno, te va a salir caro y te va a quedar caro para vender. Algunas cosas me han permitido, pero todo había que dejarlo. Y bueno, su libro quedó gordito y carito. Pero de todas maneras, ¿cuánto vas a pedir por un libro? No lo puedes vender a 40.000 pesos. Yo creo que de la gente tiene mucha plata como que no le interesa recuperar, ¿no? Solamente dejar un... Sí, eso te dicen, pero cuando lo vendés lo terminas regalando. Claro. Claro, algunos dicen, a mí no me interesa recuperar. Bueno, yo quiero que lo miren como recuperar para el próximo libro. No puede ser que tu libro lo hiciste y te conformaste. De algún modo tiene que llegar, si lo vendés a bajo costo. Hay gente que está vendiendo bien económicos los libros. Laura, yo te pregunto, porque también hoy por hoy no se lee mucho. ¿Cuánto sería para vos recomendable? ¿Cuántas páginas? ¿80 páginas? Sí, 80 es un 80. Número 40. Número 90, más de 100 ya, 120 y ahí. Después, si querés más, hay más, pero tiene que ser muy atrapante. Yo estoy ahora editando un libro que es una joya. Y bueno, pero el hombre, esa joyita me la entregó en 35 páginas Word. Es una maravilla.
va a tener más o menos finales 70 y si lo hacemos bien aireado, con márgenes anchos, va a tener 80. Una maravilla para un buen material. Yo quiero hacer una más. Los libros hay que sí o sí terminarlos, o si no te enganchás, conviene dejarlo y empezar uno. Porque yo, por ejemplo, me leí Los Hermanos Karamazov, que es un montón, pero hay libros que tengo de 90 páginas y no lo puedo terminar nunca. No, es uno de los derechos del lector. El lector puede empezar del final, es un derecho. El lector puede empezarlo y dejarlo. Es un derecho empezar por el medio. Es tu libro, vos lo empezás por donde querés. Tengo 100 libros que mi mujer me convenció, hay que comprarlos sí o sí, porque... Y todavía están ahí, no los leí. Claro, no, el libro te tiene que atrapar y es para un tiempo de tu vida. Algunos leen lo que otros subrayó nada más. Claro. Un resumen. Ya otro hizo el trabajo. Es una pena el deterioro que hay en la lectura, no solamente que no se lee, sino que cuando se lee no se comprende. La falta de comprensión lectora es un gran problema que se está agravando, porque en la primaria no se le da a los niños textos como nos daban a nosotros que nos apasionaban. No sé por qué. Ahora, ¡ay, son tan feos! ¿Quién elige esos textos? Y bueno, además que no quieren leer, no quieren, sufren la lectura. Es una pena, porque después no van a leer la Biblia. Bueno, vamos a la última pregunta, así terminamos nuestros tiempos. ¿Un libro que los haya marcado a cada uno? A mí Los Generales de Dios, leí todos los tomos. A mí fue el discípulo de Juan Carlos Ortiz. ¿Por qué no llega el avivamiento de Leona Raven? Micrófono. Ahí tiene el mic, lo tiene la vuelta. Sí, decirlo de vuelta. El libro que me impactó mucho fue El discípulo de Juan Carlos Ortiz. ¿Por qué no llega el avivamiento de Leona Raven? Yo leo muchísimo. Aparte de leer todo el día, leo antes de acostarme y de dormirme. Pero el libro que me impacta, que ya lo leí 3 veces, es de un galés, que ya está Nuri. Un galés. El intercesor, de Rhys Howell. Lo compré, primero lo leí y lo dejé porque yo estaba allá en Trelew, el viaje que conocí a Nuri. Y después la amiga que estaba allá en Trelew me regaló uno. Después lo presté, después lo compré. Y ahora no sé a quién lo presté. Ahora no se consigue. Pero hermanos, es un tesoro ese libro. El intercesor de Rhys Howell. Un hombre que frenó el deterioro de Inglaterra en la época de la Guerra Mundial. Y bueno, es apasionante todo lo que hizo sin tener un penique en el bolsillo. La gran obra que hizo de orfanatos, y no es tan famoso, pero me apasionó. Me gustan los libros de gente de fe. A mí uno de los que más me marcó cuando recién me convertía era de Watch by Me, La liberación del espíritu. Muy bien. Bueno, ¿ya estamos? ¿O alguno se quedó con una pregunta? Le quería preguntar a Laura si se editan pocos o muchos libros de historia del cristianismo, por ejemplo. O biografías de hombres y mujeres de la historia, de la iglesia. No te puedo decir, yo mayormente me llegan ensayos de pastores o maestros, autobiografías, testimoniales, pero de historia de la iglesia, estudios así, no. Me ha llegado un autor que hizo 3 libros sobre arqueología relacionada con las escrituras, un estudioso del tema, pero en mi editorial ninguno. Ahora creo yo que hay otras editoriales que han traducido, como Los Generales de Dios y todo eso. ¿De esos de arqueología están a la venta, digamos? ¿O? Sí, me han quedado 3. Si te interesa. Ah, ¿cuándo lo han hecho?
Me han quedado, mira, son unos tomos enormes y me han quedado, los tengo, hacemos contacto y te los doy porque estaba pensando si los tengo que mandar al autor, ¿qué estoy haciendo con esto acá? Tan interesante, todo un estudio que él tiene. Su meta era que sus hijos, cuando él no esté, les tienen los libros. Era su meta, no era ni siquiera comercializarlos, así que hizo poca tirada. Y la imprenta, como siempre, lo que salen de más, la demasía, me lo mandan a mí. Entonces yo me voy haciendo mi grupito de libros, mi stock. Yo me anoto. Bueno, sí, son interesantes. ¿Los tres son diferentes? Sí. Ah. Me contactaron de un periódico, Rema, periódico cristiano, que está en Capital, si conocía a alguien que escribiera sobre Spurgeon. Porque en el próximo número de Rema quieren poner sobre Spurgeon y necesitaban a alguien que escribiera de Spurgeon. Chicos, hermanos. Yo digo que Dani tiene que escribir un libro este año. Si querés, Dani, escribí sobre Spurgeon y lo mandamos. No. Dice que va a pensar. No es Historia tiene que escribir. Historia, Bueno, hermoso el tiempo, chicos. Me parece que ya estamos, vamos a orar. Y ahora vamos a tener, como les dije, los chicos van a estar en la mesa donde van a tener sus libros exhibidos para vender. A la izquierda vamos a tener un buffet para el que quiera comer algo y compartamos este tiempo de comunión. Hoy fue un desafío para nosotros porque era el primer encuentro literario, nunca lo hicimos, pero creo que está muy bueno apoyar a nuestros autores cristianos, las editoriales, conocer también, porque hay muchos hermanos anónimos, así digamos, que escriben cosas hermosas y ni siquiera lo sabemos. Yo me voy de acá, voy a volver a ver de vuelta, me voy muy edificado. Y nada, también creo que es, como dijo Dani al principio, de otros eventos que vamos a hacer, ¿amén? Así que vamos a orar. Papá, te agradecemos por ser hermanos, por estos talentos hermosos que le diste a los hermanos, Padre, de escribir, de editar, Padre, de poder contar historias. A aquellos padres que son maestros, Padre, y nos enseñan. Gracias porque pudimos sentir todo el tiempo, Padre, que a medida que hablaban los hermanos éramos edificados y fortalecidos en la fe. Pero también te queremos pedir, Padre, porque muchos fueron traídos por vos acá, porque vos querés atrás de ellos también, Padre, hacer ese libro que falta. Ese libro que todavía no está escrito, Padre, y que va a tocar la vida de miles de personas. Espíritu Santo, queremos darte gracias por estar en medio nuestro y gracias porque sabemos que este encuentro, Padre, literario es el primer encuentro, Padre, de muchos y te pedimos, Padre, que esto que estamos viendo como pastores, que la gente no lee la Biblia, que la gente no lee libros, Padre, que la gente está todo el día distraída con las redes, con el celular. Te queremos pedir, Padre, que traigas un nuevo mover y que lleves a las personas, Padre, a tener pasión y celo, Padre, por la escritura, por la lectura, Padre, y que despiertes a una generación entendida en los tiempos, Padre, que realmente nuestro vocabulario cambie, nuestra forma de hablar, que nuestro pensamiento sea transformado, Padre, al poder ir al texto, a poder leer, escribir, Padre, y que traigas en medio nuestro, Padre, una pasión por la lectura, Padre, y por el pensamiento, Padre. Que no seamos, Padre, como todos los demás, Padre, ovejas llevadas para cualquier parte, doctrina, Padre, y cualquier viento que sopla. Queremos ser personas, Señor, llenas de tu Espíritu Santo. Hoy queremos bendecir a Laura, Padre, a Iván, a Dani, a Jorge, Padre, y llevarlos a lugares, Padre, donde ellos nunca imaginaron. Sorprenderlos, Señor, y que creemos que todavía no escribieron el mejor libro, Padre, que todavía tenés cosas más gloriosas y más grandes para ellos, Padre. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien.